Un saludo para todos. Estamos con un nuevo video de la Academia Virtual Matemática Live. Vamos a tratar sobre tips para resolver problemas de física. Como primer tip te puedo decir que es importante que te dediques a leer con detenimiento el enunciado del problema, ¿sí? Generalmente un problema de física está compuesto de 3 o 4 oraciones. Entonces tómate el tiempo y lee con calma el enunciado del problema. ¿Por qué es importante esto? Y aquí vamos al segundo paso. Es importante que leas con detenimiento para que puedas comprender qué es lo que te están dando y qué es lo que te están pidiendo en el problema. Vamos a ver unos ejemplos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de por qué es importante que leamos con detenimiento. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un ejercicio sencillo. Dice: un móvil se desplaza a una distancia de 60 metros en 15 segundos. Hallar la velocidad con la que viaja. Entonces, en este caso, no tenemos muchas complicaciones. Es sencillo, podemos fácilmente comprender cuáles son los datos que nos están dando el problema y vemos que nos están pidiendo calcular la velocidad. Bien, pero no siempre en el ejercicio va a ser tan obvia los datos. Bien, a veces podemos encontrarnos con ejercicios como estos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, Juanito está en su casa aburrido y decidió visitar a su abuelita. Ella vive a 8 cuadras de su casa. Considerando que a Juanito le toma 5 minutos llegar a la casa de su abuelita y que se desplaza en bicicleta a 2 metros por segundo, ¿qué distancia hay de la casa de Juanito a la casa de su abuelita? Entonces, si leemos con detenimiento el problema, te darás cuenta de que hay datos que son irrelevantes para el cálculo. Por ejemplo, el hecho de que Juanito esté aburrido, el hecho de que haya decidido visitar a su abuela, el hecho de que viva a 8 cuadras. Entonces, estos problemas de alguna manera permiten evaluar tu capacidad de análisis, ¿no? Entonces, leyendo con calma, te darás cuenta de que Juanito le toma 5 minutos. Entonces, ¿qué variable tenemos allí? Muy bien, el tiempo, ¿cierto? Y que se desplaza a 2 metros por segundo. Allí entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando la velocidad, 2 metros por segundo. ¿Qué distancia hay de la casa de Juanito a la casa de su abuela? Entonces estamos pudiendo calcular la distancia. ¿Sí? Entonces, por lo general, se hace una columna con los datos, tanto lo que te están dando en el problema como lo que te están pidiendo calcular. Entonces, leer con detenimiento, 1, 2, entender qué es lo que te están dando y qué es lo que te están pidiendo. Sería el segundo ejemplo. Continuamos y es importante entender bien el problema porque hay veces que pudiéramos encontrarnos con datos ocultos. ¿Qué me refiero con datos ocultos? Vimos en el ejercicio anterior que te decían un tiempo de 5 minutos o una velocidad y aparece un número, pero no siempre va a ser así. En algunos casos pudiera ser como el ejemplo A, dice: un móvil parte del reposo. ¿Qué significa el hecho de que un móvil parta del reposo? Bueno, significa que su velocidad inicial es 0. Es un dato que está implícito en el problema. Luego puedes escuchar o puedes ver en un problema algo como: se deja caer un cuerpo. ¿Qué significa el hecho de que se deje caer un cuerpo? Bien, significa que su velocidad inicial también es 0. Un móvil, o puedes encontrar un enunciado y al final dice: el móvil frena hasta detenerse. ¿Qué significa el hecho de que el móvil frene hasta detenerse? Bueno, significa que su velocidad final es 0. Entonces, hay que estar pendiente en el enunciado porque a veces podemos encontrar, como vimos en nuestro ejemplo, datos ocultos o de alguna manera datos que están implícitos. Bien. Como tercer dato que tengo para ustedes, y es muy importante, es dar atención a las unidades en las que estamos trabajando. Y vamos a usar el mismo ejemplo que usamos anteriormente. Fíjense que aquí dice que el tiempo que le toma llegar a Juanito son 5 minutos. Y que más adelante nos dice que se desplaza en una bicicleta a 2 metros por segundo. Ahora, si se dan cuenta aquí nos están hablando de metros por segundo. Y el tiempo nos lo están dando en minutos. Entonces, si usted toma y en la misma fórmula incluye minutos y segundos, el resultado está mal. No puedes trabajar de esa manera. Entonces, es un error común a veces ir de frente a la fórmula: el tiempo es 5, la distancia, la velocidad es tal, listo, ya calculé.
y resulta que hay un error porque estás tomando distintas unidades. Entonces debe estar muy atento. Recuerda que tenemos diferentes sistemas de unidades: el sistema internacional, el sistema MKS, el sistema CGS, tenemos el sistema anglosajón. Bien, entonces debemos tener mucho cuidado con las unidades. Ese sería el tercer punto. Atención, atención chicos a las unidades. Como cuarto punto, como cuarto tips que le daría es prestar atención también a las constantes. Por ejemplo, algunos autores usan 9.8 metros sobre segundos al cuadrado como el valor de la gravedad. Ciertamente este es un valor más exacto, el valor real, pero algunos autores, me incluyo, algunos profesores, utilizamos 10 metros sobre segundos al cuadrado para la gravedad porque facilita mucho los cálculos. Y es que en física lo que queremos es evaluar su capacidad de análisis, de comprender el fenómeno que estamos estudiando, más allá de los cálculos. Entonces, pero a la hora de resolver un problema, a veces dice al final, use 9,8 metros sobre segundo, o dice use 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ustedes, si no aparece, tienen que consultar con su profesor, o si están haciendo una prueba, tienen que consultar en la entidad en la que están haciendo la prueba. Mire, ¿qué valor voy a usar para la gravedad? Use 9,8, tienes que usar 9,8. O use 10, usa 10 metros sobre segundos al cuadrado para la gravedad. Importante detalle, es muy importante porque si tienes que, te dan una serie de opciones que tienes que seleccionar. Si no estás trabajando con la constante que ellos quieren, no vas a obtener el resultado. Bien, vas a fallar por poco, pero probablemente no encuentres la opción que tú has calculado. Atención a eso, las constantes. Otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de los constantes, por ejemplo, en el caso de pi, en el caso que tenemos en pantalla, cuando nosotros usamos números pequeños, en el caso de calcular el área de una circunferencia, números pequeños para el radio, si nosotros al calcular en la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado, si hacemos los cálculos y usamos en las calculadoras hay una tecla donde dice pi y hay un valor de pi que es 3,14 y un conjunto de decimales que están allí. Si nosotros usamos ese valor a la hora de calcular y usamos 3,14, ahí está la comparación, la vemos en pantalla, no va a ser mucha la diferencia. Cuando usamos pi, que está en la calculadora, nos da 50,26. Cuando usamos 3,14 como valor de pi, nos da 50,24 o 24. No es mucho la diferencia. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una circunferencia como la que está en pantalla y el radio es 1 metro, pero nos piden expresar el resultado en centímetros cuadrados, entonces cuando usamos el valor de pi que está en la calculadora y lo multiplicamos por 100 centímetros, que sería el radio, elevando eso al cuadrado, nos va a dar 31.415.93. Bien, pero si usamos valor de 3.14, nos va a dar 31.400. Entonces, si tuviéramos un conjunto de opciones, es muy probable que lo que hemos calculado no aparezca allí dentro de la función. Entonces, cuando ustedes estén presentando un examen, tienen que hablar con su profesor. Mire, voy a usar para efectos de cálculo pi, el que está en la calculadora, o tengo que usar 3,14 para el resultado. Parece un pequeño detalle, pero puede hacer la diferencia además al final, como hemos visto en este ejemplo. Entonces, atención a las constantes. No solo estas, sino otras constantes. Como quinto punto, entonces justamente en línea con el punto anterior, el punto 4, está en que debemos confirmar con nuestro profesor a cuántos decimales vamos a aproximar. Por ejemplo, algunos trabajan por lo general a 2 decimales. Todos los resultados los aproximan a 2 decimales. Bien, pero quizás alguien quiera trabajar un poco más exacto, entonces quiere aproximar a 3 decimales. Entonces, cuando estén resolviendo sus ejercicios, tienen que consultar antes con tu profesor. Profesor, el resultado o los resultados, ¿a cuántos decimales lo vamos a aproximar? Bien, bueno, a 1 decimal, o a 2 decimales, o a 3 decimales. Bueno, va a depender de la opinión del profesor. Pero nunca den nada por sentado. Sería mi recomendación. Nunca den nada por sentado. ¿Bien? Porque a veces un decimal puede hacer la diferencia al momento del cálculo final. Bien, y como sexto punto, que es importante que también tengan en cuenta, es importante que puedan hacer una tarjeta con la fórmula, si se los permite. Por ejemplo, aquí tenemos
una tarjeta de fórmulas para el cilindro, donde tenemos cómo calcular el área de la base, el cálculo del área lateral, el cálculo del área total, el cálculo del volumen, bien, tanto del cilindro como del cono, y también tenemos para la esfera. Entonces, ¿qué te va a permitir esto de alguna manera? Rapidez para visualizar tu fórmula. Entonces, claro, tienes que pedir permiso a tu profesor. Incluso, en algunos casos, puedes incluso no solo tener la tarjeta con las fórmulas, sino que también puedes tener las fórmulas ya despejadas. Y eso te va a permitir trabajar mucho más rápido, porque en ocasiones, cuando hay un examen, no es que los chicos no sepan cómo hacer las operaciones, sino que a veces no les da tiempo. El tiempo que le han dado no les alcanza. Entonces, con esta tarjeta de fórmulas vas a poder ubicarlas rápidamente allí. Incluso si ya tienes algunas despejadas, entonces vas a poder trabajar de forma más rápida. Por ejemplo, en una tarjeta de fórmulas ya despejada, por ejemplo, las fórmulas de MRU, fíjate, dice aquí, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si quieres calcular el tiempo, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y si quieres calcular la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, esto de verdad que te va a ser muy útil y te va a ayudar mucho a que tú resuelvas tus exámenes rápidamente. Un séptimo punto, y es importante, es al momento de evaluar o al momento de resolver tus problemas de física, al preparar las fórmulas, tienes que tener mucho cuidado, porque hay fórmulas que se parecen mucho, pero la diferencia es un signo. Y eso es muy importante, porque un signo puede cambiarlo todo. ¿De qué estoy hablando? Te voy a mostrar un ejemplo. Fíjate, es importante que prestes atención a los signos en cuanto a las fórmulas, porque aquí tenemos dos fórmulas que parecen las mismas, ¿bien? Pero la diferencia es el signo, ¿bien? Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer movimiento estamos hablando de un movimiento acelerado. Y en el segundo caso estamos hablando de un movimiento desacelerado. ¿Bien? Entonces, aunque parecen iguales las fórmulas, la diferencia es el signo, y de verdad que esos signos a veces pueden convertirse en un dolor de cabeza. Entonces, como te dije en el punto anterior, prepara una tarjeta con tu fórmula y vas a ver que eso te va a ayudar a ser eficiente a la hora de resolver tus problemas de física. Bien, chicos, estos han sido algunos, más no todos, los tips para resolver problemas de física, y en fin, puedes usarlo para resolver problemas de matemática y de química. De seguro te van a servir en tu aprendizaje. Recuerden, siempre queremos aprender más. Bien, ustedes pueden, chicos. Bien, recuerda suscribirte a nuestro canal, comparte con tus amigos, dale me gusta y nos veremos para un próximo video. Recuerda que en la Academia Virtual Matemáticas Live ofrecemos clases personalizadas tanto de matemáticas como de física.